críticas. La pregunta es, ¿estamos preparados? Nuestro ponente magistral es subdirector de Desarrollo de Producto de Ciberseguridad y es CISO en ICUSI, México. Le damos la bienvenida a José Luis Ponce González. Muchas gracias. Gracias. ICUSI es una empresa especializada en servicios avanzados de tecnología, dedicada a impulsar la digitalización y garantizar la ciberseguridad. Líder en el diseño, implementación y gestión de infraestructuras de comunicaciones, ofrece a las organizaciones redes empresariales eficientes, robustas y seguras. En ICUSI nos ocupamos de las redes empresariales, de la tecnología y la seguridad, para que tú puedas concentrarte en conquistar el mercado. ICUSI, Invisible Technology, Visible Transformation. Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Siempre nos tocan los horarios complicados, que está la plática y luego la comida. Prometo ser muy breve, pero muy conciso. La verdad, muy agradecido aquí por la invitación que nos hicieron por parte del equipo de José Luis, Ernesto y todo el equipo que está atrás de esta iniciativa que creemos que tiene mucho valor para México y precisamente por eso estamos aquí tratando de poner un poco de nuestra parte, ¿no? Entonces, hoy queremos compartirles algo que normalmente se escucha mucho en el esquema de las infraestructuras, qué tanta inversión hay en cada uno de los países, pero muchas de las veces pasamos por alto la importancia de tener estas infraestructuras de manera segura. ¿Sí? Entonces, es parte de lo que les vamos a compartir ahorita en estos 20 minutos que nos toca platicar con ustedes. Y para no obviar un poquito de qué es una infraestructura crítica, básicamente es un ecosistema de tecnologías, aplicaciones, servicios, que si llegaran a ser afectados, pudiera haber un impacto de afectación en seguridad nacional, en transporte, en servicios públicos, de salud, etcétera, etcétera. Aquí estoy mostrando un poquito algún ejemplo, no está limitativo a este tipo de industrias, pero es la mayoría. Y finalmente, lo que pasa aquí con este tipo de enfoques, que creo ya muchos de los colegas que han aquí platicado, han visto de que si hay un esquema de un ciberataque, ya no estamos hablando solamente de un impacto o robo de información, sino que puede transgredir al tema de la seguridad o un esquema que puede impactar a la vida humana. Entonces, aquí en números más o menos podemos revisar qué tantos ataques se han registrado en un estudio muy interesante que les recomiendo lean de KnowBe4, que hace referencia a Forescout, donde tenemos más o menos, o se tiene contabilizados más o menos esa cantidad de eventos y ataques a infraestructuras críticas. Unas con impacto, unas no con impacto, pero al menos, si se fijan, no necesariamente estos impactos, el que no se vean no significa que están siendo expuestas. Entonces, también algo interesante que publica la parte de la Departamento de Economía de Estados Unidos, donde pertenece a la CISA, o el CISA, que es el tema de ciberseguridad, la Agencia de Ciberseguridad de Infraestructuras y Seguridad de Estados Unidos, pues marca una tendencia de más o menos anualmente hasta el corte de enero del 2024, del 19% en un incremento en este tipo de ataques. Y yo quiero aquí hacer una pregunta de introspectiva. Ustedes que están aquí en México, que a lo mejor han tenido el privilegio de bajar a otros países, ¿cómo ven las infraestructuras críticas aquí en México? Digo, hay áreas de oportunidad, me queda muy claro. Hay, por supuesto, temas de inversión muy importantes y prioritarias, pero a veces creo que dejamos de un lado este tipo de situaciones, que hasta que no sucedan, le ponemos atención. Entonces, en el último estudio que hizo el WEF, el World Economic Forum, hubo una encuesta. ¿Y qué creen?
Latinoamérica, ¿ustedes creen que haya quedado en un lugar de percepción que tiene buenos controles en su infraestructura crítica respecto a otros países o otras regiones? Más o menos, esta es la percepción. Los invito a que lean este estudio, está muy interesante. Pero más o menos más arriba, el 40% o arriba del 40% no se siente con una percepción de que se está invirtiendo de manera correcta en infraestructuras, en ciberseguridad, en infraestructuras críticas. El otro 40% neutral y más 14 dicen que sí y otros muy, muy confiados en eso. Pero me llama mucho la atención de cómo estamos comparados con otras regiones. Entonces, esto también nos lleva a ver que es importante que tanto iniciativa privada, gobierno, pongan foco a este tipo de esquemas porque no queremos tener un impacto. Es bien importante. Entonces, pasado esto, ahí si me ayudan con el video, quiero presentarles un caso muy, muy particular que hubo en una cárcel en Irán en el año 2021. Imagínense esto, que estás tú un día muy coloquial en tu centro de operaciones, centro de control, estás monitoreando cómo está tu línea de gas, líneas eléctricas, ¿no? Todo muy bien, parece que está conforme al plan, es una analogía. ¿Y qué creen? Bien, empieza a como que a parpadear ahí una pantalla, ¿no? Está reboteando la pantalla. A lo mejor es un procedimiento normal, el analista o el controlador dice, pues todo está dentro de lo que cabe. Otra pantalla, ¿qué creen? Ya empezó. Eso es como se ve un ataque de ransom. Empiezan a generar ese tipo de alertas, es como cuando empiezan a generar todo ese tipo de secuestro de información. Ahora, si podemos ponerlo en stop ya, imagínense esto que sucede en un centro de control, ¿no? Es una crisis de energía. Imagínense que estamos controlando flujos de agua, flujos de gas. Básicamente es un esquema que no es trivial. Entonces es bien importante considerar estos mecanismos de ciberseguridad siempre para poder generar un buen tema de resiliencia. No sé si han escuchado el esquema de resiliencia. La resiliencia yo la pongo como un ejemplo de un sistema inmune de salud. Para que esté sano necesita hacer ejercicio, comer bien, dormir bien. Si lo extrapolamos al tema de ciberseguridad, pues necesitamos tener al menos ciertos controles básicos para poder ser resilientes. Y uno de ellos es cómo yo manejo mi infraestructura para que esté disponible, cómo yo puedo asegurar el tema de los accesos seguros. Y aquí yo veo un esquema bien interesante que a veces omitimos. No sé si se han dado cuenta que cuando el DNS funciona, el DNS es el que maneja la conversión de nombres IPs a nombres. Cuando todo funciona, nadie le hace caso. Pero si ese pequeño componente que a veces damos por omisión o porque está ahí o ni siquiera le hacemos caso, si falla, todo falla. Todo absolutamente falla. Y eso debería ser considerado como un cerebro, un corazón de tu infraestructura para que funcione bien. Un esquema también de cómo estoy desgenerando mis aplicaciones, un esquema de cómo estoy detectando cuando puedo yo tener algún tema anómalo y por supuesto cómo puedo yo responder en caso de que sea atacado o tenga un impacto en mi operación. Entonces, esta parte de resiliencia se basa precisamente en cómo yo tengo esa capacidad para anticiparme, para resistir, recuperarme y adaptarme ante situaciones adversas de un ataque o un compromiso. Porque al final, todos y cada uno de nosotros que estamos en esta industria, sabemos que somos expuestos a ataques. Lo importante es cómo vamos a actuar en consecuencia para evitar el menor impacto. Entonces aquí es donde generamos estos 5 puntos importantes. Es cómo yo identifico lo que tengo yo de tecnología. Este es uno de los puntos más complejos que nos encontramos en la industria.
nadie tiene al 100%, que levante la mano, la certeza de cuántos equipos tenemos productivos en nuestra red. Y si no tengo esa visibilidad, por ahí se me puede meter el bicho. El otro punto es cómo yo puedo empezar a generar esa parte de visibilidad y colección de información, todo con este tema de analítica, todo este esquema de machine learning, inteligencia artificial, que ya ahorita es precisamente nos da pauta para utilizarla y poder generar ese tipo de análisis. El otro punto también es cómo yo puedo anticiparme con automatización, inclusive también con inteligencia artificial, para simular ataques no de impacto, sino para protegerme. Es como para hacer, estoy yendo al gym, tengo que empezar a hacer esos ejercicios de manera más automatizada para prepararme en caso de que llegue algún impacto real, ¿no? Otro es la consolidación precisamente de un análisis de riesgo, no solamente de la parte de TI. Cuando hablamos de infraestructuras críticas, ya estamos hablando de sistemas ciberfísicos, cámaras, sistemas de monitoreo, de control de luz, de energía, de clima, que básicamente ya están todos digitales. Y al final puede ser un punto de entrada si no lo tenemos bien controlado para un incidente. Y finalmente el tema de la automatización, que también puedo yo aplicarla para generar una respuesta a incidentes, mitigarla de manera mucho más estructurada y más rápida, ¿no? Entonces, estos son como que los puntos específicos que no podemos omitir cuando estamos hablando de una infraestructura. Y créanme que aplicando esto sí parece un poquito complicado, pero si tú cumples con al menos esos controles, le estás pegando el 80-20 de tu protección, ¿sí? Y aquí unas recomendaciones que podemos poner en 3 pilares. ¿Cómo yo considero en generar esta parte de estrategia? Pues generando un gobierno, políticas aplicables, no solamente al tema de TI, sino al tema ya extenderlo. Y aquí viene un tema bien importante, que muchos de ustedes ya también escucharon con los colegas anteriormente el día de ayer y hoy, la cadena de suministro. A veces pasamos por obvio de decir, bueno, voy a cubrir solamente mi perímetro, mi enfoque, pero nos olvidamos que tenemos procesos críticos con otras compañías o con otras dependencias que también tenemos que tener visibilidad y tener una comunicación con ellos de manera continua y, ¿por qué no?, regir un gobierno estructurado. A veces es complicado, lo sabemos, pero al menos tener esa certeza de que están generándose políticas similares o muy particulares a lo que ustedes están buscando como para proteger su infraestructura crítica. El otro punto es cómo yo puedo generar ese inventario de mis assets digitales, software, aplicaciones, hardware, nube, etcétera, etcétera. Esto es fundamental para que puedas tú tener muy bien controlada tu superficie de ataque. Y el reto está que es dinámico. Entonces necesitas colocar mecanismos que te permiten tener esa actualización de cada una de tus entradas en este inventario. ¿Para qué? Para que puedas tener de manera correcta tu infraestructura bien segmentada, cómo estás generando esos privilegios de acceso hacia esa infraestructura o componentes de tu infraestructura crítica y cómo yo puedo detectar de manera oportuna una anomalía. Pero todo basa con que tengas un tema de inventario consolidado. Y finalmente, cuando estamos hablando de riesgos, yo he visto en muchas organizaciones que nos quedamos en riesgos de seguridad de la información. Pero ya cuando estamos hablando de infraestructuras críticas, no solamente es eso, hay que considerar cómo puede transgredir un impacto, cómo puede generar esa afectación en el sistema, pero más allá del sistema, el servicio que está dando ese sistema a la comunidad,
cuál sector específico que está dando esa parte de proceso como tecnología. Entonces, ya tenemos que tener ese tipo de consideraciones en el análisis de riesgo cuando estamos hablando de infraestructura. Entonces, esto es más o menos un resumen. Sabemos que atrás de todo esto hay un esfuerzo muy, muy grande, pero es muy importante partir de las bases. Y esto, más que decirles cómo hacerlo, es generar un poco de conciencia y comunicación, porque básicamente creo que este tipo de foros permite hacer eso y generar estas sinergias entre todos nosotros, porque al final estamos de un lado como consumidores, pero posiblemente luego ya como actuadores o como responsables de este tipo de esquemas. Entonces, creo que todos tenemos que ser partícipes de este tipo de iniciativas, ¿no? Y ya para concluir, te digo que fue muy rápido, porque no quería interponerme con la comida, es muy difícil siempre. Estos tres como headlines que quisiera yo compartir. La cultura de ciberseguridad tiene que ser en todos los niveles. Esa es la clave. Quien diga que no, yo creo que estamos para aventarnos un café y un debate muy bueno. Pero creo que este tipo de iniciativas que está generando México Ciberseguro, creo que es un camino. Y yo creo que yo estoy muy entusiasmado porque he participado en algunos escenarios donde vamos, pero ahí se queda como un mejor deseo. Yo creo que aquí con el esfuerzo del equipo se está viendo este tipo de resultados. La verdad yo me sorprendí mucho cuando empecé a entablar estas conversaciones iniciales con el tocayo y con Ernesto. Y la verdad, desde que empezamos a ver el enfoque nos gustó mucho y creemos que precisamente uno es generar estas iniciativas, pero también involucrar al esquema de gobierno, porque al final del día muchas iniciativas pueden salir de ahí, pero ¿por qué no, como en este caso, de sectores educativos, educaciones educativas o instituciones educativas, con el apoyo de fabricantes que tenemos aquí presentes a muchos, y por supuesto la iniciativa privada, precisamente en pro de generar un enfoque de... El otro, y ahí es donde está el reto, ¿no? Cómo yo genero programas de inversión en pro de tener un enfoque de infraestructuras críticas ciberseguras. Esto debe estar en la agenda. Esto debe estar en la agenda. O sí o sí. Porque ya estamos ahí. Ya estamos aquí. Simplemente a lo mejor no ha pasado algo tan grave, que yo espero que no pase, para darnos cuenta de esto. Y finalmente, esto también es bien importante. Iniciativa 1, iniciativa 2, iniciativa 3. Pero yo creo que debe haber un consenso entre todas esas iniciativas para hacer un frente común y definir grupos de trabajo en pro de generar esas iniciativas en industria, puede ser gobierno, puede ser ciertos esquemas de infraestructura crítica bajo ciertos sectores. Pero al final del día creo que este es un buen comienzo de lo que puede estar pasando y esperamos que esto dé resultado y que a raíz de este foro se empiecen a generar iniciativas en los diferentes frentes. Y bueno, prácticamente esto era el punto que yo quería compartirles a todos ustedes. Les agradezco mucho y la verdad muchas felicidades aquí a los organizadores. Pues que tengan muy buena tarde. Gracias. Te van a tomar la foto. Ah, claro, sí.